Pues vivimos en una época donde la sociedad moderna está, absolutamente obsesionada con medir el tiempo. Totalmente, o sea, la obsesión es real. Sí, sí, sí. Tenemos relojes inteligentes que nos vibran en la muñeca, calendarios sincronizados en la nube, agendas bloqueadas minuto a minuto. Pareciera que hemos logrado el control absoluto de nuestros horarios, ¿no? Pareciera, exacto. Pero fíjate que la exploración de hoy sugiere algo súper interesante. A ver, cuéntanos. Pues sugiere que, irónicamente, en medio de toda esta obsesión por medir los segundos, la humanidad ha perdido por completo la noción del tiempo real. Wow, o sea, medimos mucho, pero no entendemos qué estamos midiendo. Ándale, es una paradoja profunda. La sociedad asume que gobierna el tiempo solo porque, pues, la tecnología nos permite fraccionarlo en milisegundos. Claro, el cronómetro perfecto. Exacto. Pero el material que estamos analizando hoy plantea un paradigma completamente distinto. El documento central de este análisis a fondo se titula El calendario divino de Dios y la importancia de conocer los tiempos señalados. Escrito por David Jiménez, si no me equivoco. Así es. Y la premisa de Jiménez es que el tiempo no es algo aleatorio ni es una simple invención humana. El texto dice que Dios tiene un calendario divino, profético y ordenado desde la creación. Y diseñado para gobernar la historia. Vamos a desempacar esto con cuidado porque, la verdad, cambia la perspectiva básica sobre cómo entendemos el universo. Sí, le da la vuelta a todo. Por ejemplo, el documento menciona Génesis 1:14. Ahí se narra la creación del sol, la luna y las estrellas. Ajá. Y normalmente la lectura rápida que cualquiera haría es que estos astros están ahí para dar luz, o digamos para saber cuándo ir a dormir. O para marcar el clima, las estaciones. Exacto, simples lámparas cósmicas. Pero el texto dice que no. No, para nada. El autor subraya una intención mucho más profunda. Según el documento, desde el principio, el creador determinó que estos movimientos celestiales sirvieran como instrumentos. ¿Instrumentos para qué, exactamente? Para señalar lo que el texto llama citas divinas. O sea, no estamos hablando de fenómenos accidentales. El tiempo tiene un propósito redentor súper específico. Haz de cuenta que el sol y la luna son como las manecillas de un gran reloj. Ándale, el gran reloj de Dios. Marcan momentos exactos en la historia, donde Él ha decidido encontrarse con la humanidad. Ok, para entender cómo funciona este reloj, es vital analizar una palabra clave en el idioma original. La palabra que le da sentido a todo esto. Sí. O sea, pensemos en una aplicación de calendario en el teléfono. Cuando te llega una notificación, significa que hay una reunión programada, ¿no? Ajá, una cita ya agendada. Pues, si Génesis habla de que las lumbreras sirven para marcar estaciones, pues mira, imaginemos descubrir que gran parte de lo que asumimos sobre prepararnos para el futuro está, totalmente equivocado, que la clave para sobrevivir a lo que los teólogos llaman el tiempo del fin no tiene nada que ver con revelaciones nuevas o místicas. O con construir búnkeres, no. Exacto, cero búnkeres de supervivencia, sino que tiene que ver con algo mucho más complicado, que es, digamos, desaprender siglos enteros de historia. Y pues hoy vamos a desempacar un documento que afirma exactamente eso. Bienvenidos a este análisis a fondo. Sí, y fíjate que tenemos una misión súper fascinante hoy, porque vamos a desentrañar un texto centrado en la restauración en el tiempo del fin, que para quienes nos escuchan, vale la pena mencionar que los materiales de hoy son una mezcla muy inusual. Muy inusual, sí. Ajá, combinan teología profética, historia bíblica profunda y un llamado emocional que te deja pensando muchísimo. Sí, totalmente. Y es una lectura densa, pero de una riqueza impresionante. O sea, si tuviéramos que resumir el núcleo de este documento, es la promesa y sobre todo la urgencia inminente de que Dios va a restaurar toda institución divina antes del fin del mundo. Y lo plantea como la preparación directa e indispensable para la segunda venida, ¿no? Así es. Y, a ver, creo que es súper vital aclarar desde el arranque que nuestro objetivo en este espacio es
diseccionar estas creencias de manera 100% objetiva. Claro, no estamos aquí para tomar posturas o debatir si esto es la verdad absoluta o no. Exactamente. No tomamos partido. Solo queremos entender cómo el autor articula esta visión, cuál es la lógica interna que sostiene este mensaje y cómo estructura su advertencia. O sea, hace cuenta que la humanidad ha estado operando con un software que se fue llenando de virus y parches a lo largo de los siglos. Una muy buena analogía. Y lo que este texto propone no es descargar la versión 2.0 ni instalar un antivirus. Propone formatear ese disco duro y volver a la configuración de fábrica. Volver al inicio. Y me encanta esa idea de la configuración de fábrica, porque para establecer ese reinicio, el documento se ancla en un texto del libro de Jeremías, en el capítulo 6. Hay una frase ahí que es la columna vertebral de todo el argumento, que dice, «Preguntad por las sendas antiguas». Las sendas antiguas, ajá. Sí, el profeta dice, párense en los caminos, miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y anden por él. Y el autor utiliza esto para marcar el tono de todo el texto. O sea, no lo presenta como una sugerencia amable. No, para nada. Es un punto de decisión moral y espiritual ineludible. Habla de esa tensión eterna entre obedecer el diseño original y puro de la creación y la inclinación casi magnética que tenemos de seguir nuestras propias tradiciones. A ver, me quiero detener ahí un segundo para que quede clarísimo, porque para entender qué es exactamente lo que necesita ser restaurado, primero hay que definir cuál era ese diseño original. Claro, ¿cuáles son esas sendas? Exacto, porque el documento hace una afirmación bastante audaz. Dice que este diseño no es un secreto guardado bajo llave, sino que está a plena vista de todos. Y ahí es donde entra un mecanismo teológico fascinante. El documento utiliza Romanos 1:20 para explicar esto. Pablo escribe que las cosas invisibles de Dios, su poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que los atributos abstractos necesitan un anclaje físico, ¿no? Exactamente. Dios tomó realidades espirituales y les dio una forma práctica a través de lo que el texto llama instituciones divinas. Y menciona específicamente 3 de estas sendas antiguas que, ojo aquí, no fueron establecidas en el monte Sinaí con los 10 mandamientos. Sino en el Edén. Así es, muchísimo antes, en el jardín del Edén. A ver, desglosemos esas 3 instituciones porque me parece que si no entendemos esto, nos perdemos todo el resto del análisis. La primera que se menciona es el sábado, conectándolo con el 4º mandamiento. Ajá, y no lo describe nada más como un día para no trabajar y ya. El mecanismo de fondo es que el sábado es un monumento conmemorativo y una señal de autoridad. O sea, piensa en esto. ¿Cómo demuestras que eres el creador del tiempo y del espacio? Pues apartando una porción de ese tiempo. Exacto, y declarándola santa. Es un recordatorio semanal de quién tiene la autoridad original. Luego, la segunda institución es el matrimonio bíblico. Que el texto es muy explícito al definirlo entre un hombre y una mujer. Sí, y fíjate que el argumento no es puramente sociológico, sino teológico. Explica que esta unión física y complementaria fue diseñada para ilustrar una unidad espiritual muchísimo mayor. Digamos, la relación entre Cristo y su iglesia. Súper interesante. Y la tercera institución es el sistema de adoración verdadera, que el autor basa estrictamente en la palabra de Dios y en un concepto hebreo que me llamó muchísimo la atención, las fiestas santas o Moed. Uy, sí, el concepto de Moed es crucial aquí. O sea, a menudo lo traducimos como fiestas y suena a celebración cultural o comida, pero la palabra hebrea significa literalmente un tiempo señalado o una cita. Una cita divina. Exacto. El documento subraya que estas citas no eran fechas arbitrarias, eran ensayos proféticos que apuntaban directamente al plan de redención. El punto fuerte del texto es que la adoración verdadera debe ceñirse a lo que Dios estableció, rechazando lo que llaman mandamientos de hombres. Fíjate que es interesantísimo cómo funciona esto a nivel pedagógico, porque la teología por lo general se puede volver súper abstracta. Ya sabes, debates en las nubes sobre la gracia. Teoría pura. Ajá, teoría. Pero este documento toma esas ideas invisibles y las materializa. Te dice, a ver, si la autoridad divina es real, se tiene que reflejar en tu calendario semanal. Si el amor divino es real,
se refleja en la estructura de tu hogar. O sea, Dios sabe que somos seres visuales, ¿no? Y de rutinas. Sí, y construye estos recordatorios físicos inesquivables. Esa es precisamente la lógica de Romanos que decíamos. Para que no tengan excusa, todo apunta hacia el Creador de manera visible. Pero, a ver, aquí hay un problema logístico gigante en la narrativa del texto. Ya sabemos cuáles son las sendas antiguas, pero el documento afirma que la humanidad las perdió casi por completo bajo montañas de tradición, y que el momento de restaurarlas es precisamente ahorita, ya. Sí, hay una urgencia extrema. Se respira esa prisa apocalíptica del tiempo del fin. Entonces, ¿cuál es el eslabón que conecta estas instituciones del Edén con esta urgencia final? Pues mira, el eslabón es la conexión directa que hace el autor con el libro de Apocalipsis. El documento cita a una fuente llamada Profetas y Reyes que dice que la restauración de toda institución divina debe llevarse a cabo antes de la venida de Cristo. Y de ahí saltan al mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. O sea, pero espera, ¿cómo damos ese salto del Génesis al Apocalipsis? ¿Qué tienen que ver los ángeles con, no sé, guardar el sábado? La conexión es la palabra adoración. O sea, el mensaje del primer ángel es un llamado global a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Que es casi una cita textual del mandamiento del sábado. Exactamente. El autor argumenta que la crisis final en la historia humana no va a ser por guerras o políticas, sino en torno a la autoridad y la adoración. Es el choque definitivo. ¿Vas a obedecer el precepto divino de la creación o te vas a someter a sistemas falsos? Claro, o sea, el conflicto final es una prueba de lealtad. Haz de cuenta que es como enfrentarse a un examen final en la universidad. Un profesor que sabe lo que hace no te va a dar un temario nuevo y complicadísimo el día antes de la prueba. Te pide que regreses a los fundamentos. Exacto, a la lección del día 1 les dice a los alumnos, si no entienden esto básico, no van a aprobar. El documento no presenta el fin del mundo como una destrucción, al estilo de película de Hollywood, sino como una auditoría. Una auditoría de la configuración de fábrica, volviendo a tu analogía. Ajá, antes del juicio final, el estándar original tiene que ser visible otra vez. Es una forma muy precisa de verlo. Dios no juzgaría basándose en reglas que nadie conoce. Pero, como decías, esto genera un problema gigante. Si todo el mundo ha vivido bajo este software corrupto por siglos, creyendo en sus tradiciones, pues no van a despertar mañana y decir, voy a volver a las sendas antiguas de la nada. No, alguien tiene que dar la alerta de que el sistema está fallando. Alguien tiene que avisar que el examen es mañana y que todos están leyendo el libro equivocado. Totalmente. Y eso nos introduce a una figura que el documento desarrolla con muchísimo peso, que es la figura del atalaya. El atalaya. Y para entender esto, el texto nos lleva al profeta Ezequiel, ¿verdad? Sí, Ezequiel 33. En el mundo antiguo, una ciudad amurallada dependía de los guardias o atalayas que estaban en lo alto del muro. Su único trabajo, o sea, su única razón de ser, era escudriñar el horizonte. Y si veían peligro, tocar la trompeta. Exacto. Para dar la alarma, esa alerta temprana dejaba que la gente del campo corriera a la ciudad y cerraran las puertas. Era literalmente la diferencia entre sobrevivir o morir. Una función de vida o muerte. Y el documento toma esa imagen y la pasa al tiempo del fin, hablando de atalayas espirituales.